Bueno, pues estamos listos para continuar con la lectura del Evangelio de Mateo. Nos habíamos quedado en el capítulo 15, versículo 20. Voy a continuar con el versículo 21. Y bueno, pues un saludo para todos. Muchas bendiciones para ti, para toda tu casa, donde quiera que tú te encuentres, esperando que Dios cumpla su propósito en ti y en tu familia a través de su palabra. Y bueno, pues hoy estrenando esta nueva escenografía, ¿verdad? Me encanta la cruz por su gran significado, ¿verdad? Me encanta también pues la decoración que puse hoy. Bueno, me gustó tanto que a lo mejor aquí continúo con varios videos, ¿eh? Y bueno, pues bendiciones y vamos a comenzar. Bien, Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Diríamos en estos tiempos de hoy, qué grosero, qué maleducado Jesús. Ni siquiera le respondió palabra en ese momento. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, porque da voces tras nosotros. O sea, despídela porque como que nos está haciendo quedar mal. Bueno, esa era la visión de los discípulos. El no haberle contestado, pues el Señor tenía ya un plan perfecto con respecto a esta mujer cananea. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. A ver, primero le suplica algo al Señor, ese Señor que anda hablando de amor y todo, y Jesús no le contesta. Y sabes una cosa, eso no ofendió a la mujer cananea. Nosotros muchas veces somos muy sensibles, no nos contestan, no nos saludan y ya nos enojamos. Bueno, esta mujer no. ¿Y cuál fue la reacción de la mujer? Bueno, pues ahora vino y se postró, ¿verdad? Primero le suplicó que sanara a su hija y después viene y se postra con más súplica, ¿verdad? Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué palabras tan duras? A ver, pudiéramos tomar como una confirmación aquí de que Jesús es un muy mal educado. Le está diciendo perrilla, de alguna manera indirecta, le está diciendo perrilla a esta persona, ¿eh? Ese ya sería un insulto muy fuerte, ¿verdad? Y bueno, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A ver, esta mujer recibe, entre comillas, un nuevo insulto y ella no se ofende. Ella no quita su mirada de la petición delante del Señor, de su necesidad delante del Señor. Miren nada más qué hermoso corazón, qué hermosa estatura espiritual de esta mujer que al principio le llama al Señor Hijo de David. Entonces luego dice, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Maravilloso. Maravilloso. Qué actitud tan bella de esta mujer ante la presencia del Señor Jesús. Nosotros tenemos también que tener esta clase de estatura espiritual. No ser tan sensibles cuando se nos trata de alguna manera. Vamos a la gasolinera, nos hacen una carita y nos enojamos. Vamos al restaurante, nos hacen alguna carita, nos dicen alguna frase. Yo voy a un restaurante donde pasa el mesero y le pides algo y te dice, permítame. O sea, sin gentileza, sin amabilidad, sin dulzura. Eso ofende a muchos.
¿verdad? Pero bueno, seamos con esta madurez espiritual de esta mujer cananea. Al final consiguió lo que quería. Dios le concedió cubrir su necesidad, el milagro que ella buscaba. Bien, pero pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos y mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Aquí hay muchas cosas que comentar. 2 o 3 comentaré. 1, que estaban en el desierto. Oiga, aguantar 3 días en el desierto, porque es lo que dice el Señor. La pregunta es: ¿y dónde se bañaban? ¿Y dónde hacían sus necesidades físicas? Bueno, toda esa circunstancia conmovió, llevó a la compasión del Señor Jesús, a dolerse de sus necesidades. Y luego aquí hay una enseñanza también, entre líneas, acerca del desmayo, ¿verdad? Es importante que nosotros también atendamos la parte de alimentación de nuestros cuerpos, para evitar también debilidades y desmayos. Aquí de pasadita, como que saqué de contexto todo esto, pero es que la palabra del Señor, entre líneas, tiene muchas enseñanzas para nosotros, Y bueno, pues atendamos todas estas enseñanzas. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. A ver, unos capítulos atrás vimos el otro milagro, ¿verdad? De hecho, me estoy regresando para verlo por aquí, a ver cuándo lo pasamos. Déjeme ver. Tenemos el milagro que hizo con los panes, y que lo hizo, acá está, en el capítulo 14, ¿verdad? Ahí tenemos un milagro con 5 panes y 2 peces. Ahora acá tenemos, ¿verdad?, que hay 7 panes y unos cuantos peces, no nos dice cuánto, ¿verdad? Y bueno, en el milagro anterior sobraron 12 cestas, y ahora dice: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. A ver, hasta ahí todo está bien, podemos hablar mucho de los milagros, pero a ver, yo quisiera enredarme un poquito en los números. Otra vez, quiero enredarme un poquito en los números. Me interesan mucho los números aquí. Y más porque en el libro de Marcos, luego lo veremos después, ahí el Señor hace una pequeñita reflexión sobre esos números. Las matemáticas aquí no dan. Yo creo, estoy completamente cierto, aunque no tengo la revelación, de que en esta mecánica de números hay misterio, hay enseñanza. Ojalá, si hay algún siervo que me esté escuchando ahorita, que me esté viendo y tenga alguna revelación respecto a este manejo de números, 5,000, 5 panes, 2 peces y sobran 12 cestas, y ahora se supone que son como 4,000 personas, porque dice en el versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. A ver, acá sobran 7 cestas. Comen 4,000 personas con 7 panes y no se dice cuántos peces. A ver, aquí hay misterio, aquí hay enseñanza. Repito, aquí ahorita no lo percibimos porque es en el Evangelio de Marcos donde el Señor hace una precisión sobre los números, y está muy interesante.
Pero bueno, yo no tengo la revelación, tampoco lo he estudiado, pero me gustaría hacerlo, ponerlo allí en una gráfica y ver cuál es el misterio, cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Bueno, aparte del gran milagro, ¿verdad? de convertir, con aquellos alimentos, darle de comer a muchísima gente, ¿verdad? Bueno, capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él le respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, a ver, 3 cosas quiero mencionar aquí. Número 1. Otra vez vuelve el Señor a referir enseñanzas a través de la naturaleza. Bueno, pues aquí hay enseñanzas que la ciencia debe considerar. Dice, ¿será buen tiempo cuando qué? Cuando anochece y tiene arreboles el cielo. ¿Qué son los arreboles? Bueno, pues son esos borreguitos que nosotros sabemos. Las nubes tienen su clasificación, cúmulos, arreboles, en fin, tienen su clasificación. Como 4 o 5 clasificaciones conozco yo. Bueno, pero aquí dice que observemos al cielo, que en el cielo la naturaleza nos da muchas enseñanzas. Mire, en el campo la gente solo con ver los animales, el comportamiento de los animales, mire, cuando los caracoles empiezan a subir a las plantitas es porque va a llover. Otra vez, si los caracoles empiezan a subir a la plantita es que viene lluvia y no fallan, no fallan. Y yo me acuerdo una vez, hace muchos años, yo era un joven quizá de unos 15, 16 años, y de pronto hubo un movimiento así de terremoto muy suave, muy leve, pero antes de eso, yo estaba haciendo un trabajo, antes de eso, de mi escuela, teníamos un par de perritos. Pues esos perritos entraron y corrieron, andaban como locos, corre. Ellos se dieron cuenta que venía un temblor. Bien, pues ahora acá nos refiere que miremos las nubes. Mire, yo observo la luna. Y yo le digo a toda mi familia, ok, en 3 días hay cambio de clima, en 3 días va a llover. ¿Por qué? Porque la luna, según está ahí en el cielo, nos avisa de los cambios de clima que van a venir. Bueno, y no nomás la luna y los animales y los peces, no, todo nos avisa, ¿eh? Así es de que observemos la naturaleza, porque en ella hay muchísima sabiduría perfecta. Luego dice por acá que las señales de los tiempos no podéis. Subí un video por ahí que se llama ¿Cómo saber si ya es el tiempo? Te lo recomiendo. Mucha gente dice, es que no sé si ya es el tiempo de eso. Es que no sé si sea el tiempo de eso. Y siempre están confundidos, no saben cuándo es el tiempo. Bien, te lo digo rápido. Antes del tiempo de dormir hay una señal. ¿Cuál? El cansancio. Antes del tiempo de comer hay una señal. ¿Cuál? Aquí decimos en México, las tripas me gruñen, decimos en México. A ver, bueno, pues así es. Los tiempos traen primero señales. Observa las señales y sabrás de qué es tiempo. Pero te recomiendo el video. Y luego acá hay otra que dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Sí. Cuando las personas no andan bien, siempre quieren pues alguna señal para ahora sí ya me voy a componer. No. Quieren una señal para estar prevenidos. No. Mejor vivamos bien, caminemos con Dios y no le pidamos al Señor ninguna señal de los tiempos por venir. Bueno, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis? Bueno, aquí está un poquito de lo que yo refería también en el milagro de los 4,000. Dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Bien,
Pues aquí el Señor hace una pequeña referencia, como dije, acerca de esos números que están allí y donde se esconden misterios. Bien, bueno, ocuparse mucho del pan y de la necesidad del pan y de la preocupación de cómo le voy a hacer para tener el pan es falta de fe, sin duda alguna. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, en el momento en que nosotros entramos en comunión con Jesús y nos viene esa revelación de que sí es el Hijo de Dios y nosotros le aceptamos, eso es dado del Padre. Esa no es una decisión 100% nuestra, sino que es Dios quien toca nuestro corazón. Tenemos que entenderlo de esa manera. Luego dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También sobre este pasaje se enseña demasiado, mucho, que si Pedro fue el primer, de acuerdo a la enseñanza católica, por ejemplo, que si Pedro fue aquí en este momento el primer papa, en fin, y unos cuestionan, otros discuten y todos argumentamos, ¿verdad? Otra enseñanza aquí es cómo le está dando precisamente las llaves del reino. Y no quiere decir esto que Pedro está allá en el cielo con las llaves abriendo la puerta, ¿verdad? Eso en ninguna manera. Sino que es el momento en que pues es abierto el reino de los cielos, ¿verdad? Para toda la humanidad, para toda persona que crea. Y bueno, pero le da una autoridad, que todo lo que atare en los cielos será atado. Dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Interesante autoridad que tiene muchas aplicaciones, y como atar demonios, por ejemplo, y atar muchas cosas, pactos y demás. Pero apliquémoslo. Esta es una autoridad que el Señor le da también a los hijos de Dios. Dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bien, bueno, pues el Señor llamaba las cosas como tienen que llamarse. En este caso, Pedro, un hijo de Dios, como cualquier hijo de Dios, como nosotros, tenemos que tener mucho cuidado y permanecer en la voluntad de Dios y no dejarnos usar por el enemigo. Otra vez, ¿puede un cristiano ser influenciado por las tinieblas, ser influenciado por algún espíritu inmundo? ¿Puede ser influenciado por el enemigo de Dios para hacer o decir o pensar cosas negativas? Sí, definitivamente sí. En este momento Pedro estaba siendo, entre comillas, déjame decirlo, un instrumento de las tinieblas para apartar a Jesús de la voluntad de su Padre. Y bueno, pues tengamos nosotros mucho cuidado, Entonces el Señor aquí lo amonesta de alguna manera, una manera directa y clara, ¿verdad? Son fuertes las palabras: quítate delante de mí, Satanás. Claro que Satanás no le está diciendo a Pedro, sino a quien estaba detrás de Pedro, ¿verdad? Pero el Señor tenía muy claro cuál era su propósito y para qué había venido, y nada lo iba a apartar. Pero ahí hubo una tentación,
una tentación más. Recuerden que el diablo lo tentó 3 veces en el desierto. Aquí está una cuarta tentación. Regresó el diablo para tentarlo una vez más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, pues aquí también hay muchas enseñanzas escatológicas también, como esta última, ¿verdad? Que algunos no iban a ver la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios viniendo. Sí, claro, por ejemplo, Juan, ¿verdad? Que le fue revelado en Apocalipsis toda la venida del Señor y todo, y pues ahí se cumple. Juan no murió hasta no ver en visión, ¿verdad?, cómo era la venida del Señor. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues la recompensa que Dios dará, ¿verdad?, cuando el Señor venga. ¿Y cómo vendrá? Vendrá con sus ángeles también. También nos dice aquí que pues no hay ninguna recompensa que le podamos dar a Dios por nuestra salvación. La salvación es en Cristo Jesús. Luego también aquí nos dice que hay que tomar nuestra cruz cada día. Sí, o sea, mantente en la cruz, mantente clavado aquí en la cruz. Mira, ya dije hace unos días que grabé, creo que esto no lo había dicho, pero grabé un video que se llama ¿Por qué Jesús no murió de cáncer? Te lo recomiendo, y ahí es donde explico que al ser crucificado, todo lo que le castigaron, lo que le golpearon al Señor, son precisamente las partes con las que nosotros pecamos. Por eso es que mantenerse en la cruz significa mantente atado, ¿verdad? No quites tu mano porque va a pecar. ¿Ok? No quites las espinas porque va a pecar tu mente, tus pensamientos. No desclaves tus pies de la cruz. ¿Por qué? Porque vas a andar por caminos de pecado. Mejor mantente. ¿Dónde? En la cruz. Toma tu cruz y así sigue al Señor cada día para que vivamos una santidad gloriosa. Bien, seguiré. Capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció, y su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A ver, siempre los discípulos en otro canal, ¿verdad? Cuando allá... cuando vemos la vida de los apóstoles, pues hay muchos pasajes. Acabamos de ver el de la levadura. Ellos pensaban que les hablaba del pan y Jesús estaba hablando de otra cosa, ¿verdad? De la comida también, allá por el pasaje de la mujer samaritana, ellos pensaban que hablaba de una comida. No, está hablando de otra comida. Y aquí pues es un momento glorioso, ¿verdad? Estás en medio de una manifestación gloriosa de Dios. Y bueno, ellos están pensando en poner una enramadita para que no les dé el sol. Bueno, a lo mejor si hubiéramos hecho nosotros exactamente lo mismo, o a lo mejor yo hubiera salido corriendo disparado, ¿verdad? Pero qué momento tan glorioso. Y luego dice aquí, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz que desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo... Bueno, este pasaje de la transfiguración se amplía más también en Marcos y en Lucas. Luego lo vamos a ver. Bien, pues es un momento, es un momento donde se cumplen la ley, los profetas y el tiempo de la gracia. Es un tiempo bíblicamente coyuntural, ¿verdad? Y bueno, se ha preguntado cómo se reconoció que sí eran Moisés y Elías, que sí traían el mismo rostro. Muchas cosas se pueden ver y enseñar aquí, pero bueno, seguiré adelante. Luego dice,
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bien, pues si el Hijo del Hombre padeció por nosotros, pues nosotros en este mundo también somos llamados a padecer. Así es de que si le predican un evangelio de mucha comodidad, mucha bendición, mucha prosperidad, a ver, eso es mentira. Nosotros venimos a padecer de muchas maneras por causa del Señor Jesús. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo. Mire, antes se había acercado una mujer, no recuerdo ahorita si era una mujer o era un hombre. Bueno, había dos casos, ¿verdad? También de hijos endemoniados. Pues aquí viene otro y lo llama también, lunático. Otro caso de una persona afectada por la luna. ¿Ok? Y le recuerdo que le recomiendo los videos que subí sobre la luna, donde la luna representa a Satanás. Específicamente, en su mayor manifestación es la luna llena. De hecho, mire, están los eclipses, ¿verdad? En uno de los eclipses, ¿verdad? Bueno, luego hablaré de los eclipses. Déjeme nomás decírselo así. Cuando la luna está llena, es cuando está más cerca de la Tierra. Otra vez, está más cerca de la Tierra. O sea, Satanás más cerca del hombre. Por eso es que se manifiesta tremendamente. Bueno, hablaré más luego de esto y seguiré subiendo videos sobre la luna. Muy bien. Pues aquí tenemos otro lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien, pues aquí está una instrucción específica sobre todo para el ministerio de liberación: oración y ayuno, y desde luego la palabra. Ahora, ¿Dios nos ha dado poder? Sí, amén, amén. Dios nos ha dado poder. Tenemos que ser muy responsables de cómo usamos el poder de Dios, porque al Señor le vamos a rendir cuentas de cómo usemos la gracia, de cómo usemos la sabiduría del Señor, de cómo usemos el poder de Dios. Luego dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum mire, ya varias veces les he hablado de la resurrección y todavía no lo entienden a plenitud. Cuando llegaron a Capernaum vieron a Pedro, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro padre no paga los 2 dracmas? Habrá que hacer una conversión de los dracmas al día de hoy. Todas estas, las monedas bíblicas, las pesas bíblicas, las medidas bíblicas, sí encontramos una traducción al día de hoy, un paralelo de cuánto sería el día de hoy. Entonces es importante que cuando estudiamos la palabra también tengamos algún conocimiento al respecto. Y él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: de los extraños. Bien, aquí nos da un contexto, al menos una enseñanza histórica y de cómo estaba organizado el pueblo. ¿De quién cobraban los impuestos? De los extraños, no de los hijos. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo:
Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muchas cosas se pueden enseñar aquí. En primer lugar, que Dios provee, ¿verdad? Pero hay algo más, ¿verdad? Estaban siendo injustos con Jesús. A ver, le están cobrando a Jesús los impuestos y no era correcto. Como a ti a veces te cobran alguna multa por allí de tránsito, o te viene algún recargo extra, o ahí donde pagas tu teléfono, igual vienen a veces unos pagos raros, extraños, fantasmas. Bueno, aquí dice, mira, págalos, ¿verdad? Pero me encanta la pequeña frase, para no ofenderles. Fíjate bien, se supone que el ofendido soy yo. El ofendido soy yo. Es a mí a quien me están haciendo un cobro injusto. Pero miren nada más el amor y esta enseñanza del Señor Jesús, que nos queda grande, nos queda muy grande. Esta enseñanza no la podemos aplicar a nuestra vida. Él dice, mira, págales para no ofenderles. Interesantísimo, ¿verdad? Y bueno, pues luego aquí en la parte final, ¿verdad? Que me gusta mucho y cierro con esto, ¿verdad? Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Ah, Señor! Mire hasta dónde le alcanzó el amor al Señor. Pagó lo de él y pagó también lo de Pedro. Bueno, no nos alcanza. A veces somos muy egoístas y solo miramos nada más por nosotros. No, extendámonos en amor por aquellos que están junto a nosotros. Muchas bendiciones.